bendición, en oración y en victoria me levanto hoy. Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, yo voy a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para darte toda la gloria y la honra a ti, Señor, en esta noche. Es un privilegio, Señor, estar en este lugar, estar compartiendo con mis hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que tú quites de este lugar toda distracción, todo cansancio, toda dureza de corazón, Señor, y que nos des luz, entendimiento y revelación, Señor, de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y ella es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté transformando los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pido que seas tú, Señor, hablando a esta congregación, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca. Yo abriré mi boca y tú la llenarás, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ir a 2 de Corintios 2:11. Y la palabra dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el contexto de este versículo, Pablo estaba hablando a la iglesia de los Corintios por un caso de un hermano que había pecado gravemente a la congregación, había pecado en contra de la congregación y estaba siendo disciplinado. Y él estaba exhortando a los hermanos a que ya había sido disciplinado, este hombre se había arrepentido, que debíamos perdonarlo, consolarlo y restaurarlo para que el enemigo no gane ventaja en estas cosas. Porque el enemigo, él utiliza estas pequeñas cosas para traer falta de perdón, desánimo o tristeza en algunos hermanos que por ahí quieran irse de la iglesia. Pero nosotros necesitamos perdonar, porque a eso nos mandó el Señor, que el amor de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Y muchas veces por la falta de perdón o rencor, resentimiento, el enemigo entra a la congregación, entra a nuestras vidas y son puertas abiertas que hace que el enemigo pueda entrar a nuestras vidas y querer, sobre todo, viene a la congregación para dividir. Él quiere dividir a la iglesia, Él viene a dividirnos, pero nosotros tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo. Tenemos que saber que Él se aprovecha de cada oportunidad para querer dividir a la iglesia, para traer resentimiento, falta de perdón. Pero tenemos que saber que desde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y venimos a Él, tenemos que saber que hemos entrado en una guerra espiritual que no es opcional, una guerra espiritual que es permanente, una guerra espiritual que debe ser, debemos orar con un propósito. Es una guerra espiritual que no solamente vamos a orar cuando viene el ataque, sino que debemos estar preparándonos en la posición indicada, en posición siempre, preparándonos en los tiempos de paz para que cuando llegue el ataque. Y debemos estar orando siempre. La oración es poderosa, nunca debemos apartarnos de la oración, porque el enemigo anda buscando a alguien que esté vulnerable, alguien que haya dejado de orar, de leer la palabra, pero siempre tenemos que estar preparados en posición, orando, declarando la palabra, porque cuando nosotros, el ataque llegó, es como que
que oramos, porque generalmente los creyentes quieren orar cuando ya vino el ataque. Nosotros tenemos que orar antes del ataque, durante todo el tiempo y permanentemente, para que cuando el ataque llegue, nosotros debemos estar entrenándonos en tiempos de paz para resistir al ataque. Entonces, porque generalmente oramos cuando viene el ataque, cuando ya entró la crisis en el matrimonio, en la familia, en los hijos, y el enemigo quiere ganar terreno en tu vida, ganar el terreno que Dios te ha dado. Entonces ya es tarde, es como que te pones el chaleco antibalas cuando ya las balas están, digamos, volando por todos lados. Entonces, no es una guerra defensiva, sino es una guerra que debe ser confrontativa con el enemigo, porque la palabra, la declaración de la palabra confronta al enemigo y desbarata los planes del enemigo. Por eso dice el Señor: someteos a Cristo, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Tenemos que resistir con la palabra, como lo hizo Jesucristo en la tentación, que Él resistió a la palabra, con la palabra. Y el Señor dice en Lucas 10:19, que Él nos ha dado potestad, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Sabemos que tenemos una autoridad espiritual delegada de parte del Señor, que no es nuestra, que es de Él, y que es la única que puede enfrentar al enemigo, porque al enemigo lo tenemos que enfrentar con las armas espirituales que el Señor nos dio, no con las fuerzas humanas. Él es el que enfrenta al enemigo en nosotros. Y la autoridad viene de Cristo, y es la que tiene la fuerza sobre el enemigo. Y nuestra guerra es constante. Dice Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no tenemos lucha con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro jefe, porque no es contra las personas. Esta lucha no es física, esta lucha es espiritual, con el mundo oculto, el mundo de las tinieblas, que es el mundo que luego determina todo lo que pasa en el mundo físico. Entonces nuestra lucha es espiritual y tenemos que luchar con armas espirituales, que es la palabra, la oración, el ayuno. Sin oración nada sucede. Por eso nosotros debemos estar orando constantemente. Y muchas veces queremos nosotros luchar con nuestras fuerzas y vengarnos de una persona cuando estamos errando el blanco, porque es como que nosotros queremos ir a a matar, digamos, el humo cuando necesitamos ir a la causa, que es el fuego. O sea, nosotros necesitamos ir a la causa espiritual, a lo que domina a esa persona. No es la persona, sino a la persona espiritual de maldad que está dominando a esa persona. Nosotros tenemos que ir contra ese enemigo. Ese es nuestro enemigo. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos estar vigilando y orando siempre, porque el enemigo, sabemos, dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también dice en Mateo que debemos orar y velar para que no entremos en tentación. Debemos estar alertas, porque una persona que no está atento, que no sabe que está en guerra, es una persona que está dormida, es vulnerable a los ataques del enemigo. Por eso debemos estar conscientes y atentos de que estamos en guerra espiritual. Tenemos que tener conciencia de eso. También el enemigo viene a traernos miedo, quiere hacernos creer miedo como que él tiene el gran poder, pero no es así, hermanos. Tenemos un enemigo que es limitado, porque tenemos un Dios que es omnipresente,
Nuestro Dios es omnipresente y el enemigo no es omnipresente porque tiene la cantidad de demonios que ya con los que, digamos, la tercera parte de los ángeles, que son los ángeles caídos, y no tiene más y no puede estar en todas partes. No es omnisciente, nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él escudriña los corazones, pero Satanás no conoce lo que tú estás pensando, no conoce lo que hay en tu mente, pero sí conoce cómo te comportas y qué es lo que hablas y puede llegar a deducir algo. Pero Él no es omnipresente, pero tampoco es omnipotente ni todopoderoso. El único todopoderoso es el Señor. Él es limitado. El Señor es soberano sobre todas las cosas y nuestro enemigo tiene un poder limitado. Y otra cosa más importante, que nosotros no hacemos esta guerra para ganarla porque ya está ganada. El Señor nosotros tenemos una guerra desde la victoria de Cristo en la cruz, porque Él ya venció. Y vamos a ir a Colosenses 2, 14 y 15, que dice la palabra, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos que tenemos un enemigo vencido, un enemigo derrotado. El Señor dice que anuló esa acta de decretos que nos eran contraria y la quitó de en medio el pecado, quitó de en medio lo que nos separaba de Dios. Él anuló esa acta, la clavó en la cruz. O sea, el enemigo ya no nos puede acusar para los que estamos en Cristo Jesús. Dice que la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago todas nuevas, hermanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor hizo un sacrificio y sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él derramó su sangre para que vos hoy seas libre de pecado. Hoy somos libres, así que cuando el enemigo venga a acusarte, le vamos a contestar con Romanos 8:33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que me justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros. El enemigo no puede acusarte. Él ya se llevó tus pecados, ya los clavó en la cruz. Cuando el enemigo te venga a acusar, lo debes confrontar con la palabra, porque la palabra es la verdad. Él ya te libró. Hoy soy libre por la sangre de Jesucristo. Y sabemos que también tiene un fin determinado. Le queda poco tiempo. En Apocalipsis 20:10 dice que el diablo ya está escrito en la palabra. Tiene un final. Ya está el final escrito y decretado en la palabra. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo ya, hermano, no puede acusarte. Ten en cuenta de eso cuando alguien venga a decirte algo. Sos una nueva criatura en Cristo Jesús. Él ya echó todos tus pecados al mar, dice, ya no se acuerda más de ellos. Así que hoy sos una nueva criatura. Tienes que creer porque esta es la verdad. El enemigo ya no te puede acusar de nada. Y el mundo espiritual es una dimensión, recordemos, invisible, que está en lo oculto y determina lo que ocurre
en la dimensión visible. Pero Dios pone alrededor de nuestras vidas, en su soberanía, un vallado espiritual. Y vemos ahí en 2 de Reyes 6:17, cuando Eliseo oró para abrir los ojos a Giesi, su siervo, porque lo vinieron a buscar todos los sirios, los rodearon, pero Eliseo tenía un vallado espiritual, un vallado de ángeles. Tenía ya el mundo espiritual, ya estaba activo a favor de Eliseo, pero su siervo no lo veía, porque son dimensiones espirituales. Y en 2 Reyes 6:17 dice, lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aunque nosotros no nos demos cuenta, hay un mundo espiritual. Hay ángeles, dice el ángel de Jehová, está alrededor nuestro y nos defiende. En el Antiguo Testamento, aquí vemos que Giesi tenía miedo, porque el enemigo quiere traer miedo, pero tienes que tener confianza en Dios, que Dios hay un vallado alrededor de tu vida cuando estás en Cristo Jesús. Y el vallado, ¿qué es un vallado espiritual? Un vallado espiritual es un cerco espiritual que pone el Señor en su soberanía, pero nosotros tenemos que reafirmarlo con oración, con obediencia, con ayuno, con oración, con la lectura de la palabra. Ese cerco espiritual es un cerco es un muro divino que impide que el enemigo entre a tu vida y que entre a tu territorio. Y muchas veces el enemigo, como quiso traer miedo a Giesi, porque él todavía no podía ver con sus ojos espirituales, también quiere traernos miedo a nosotros. Pero sabemos que el Señor no nos dio espíritu de temor, Él nos dio espíritu de poder, dice, amor y dominio propio. Así que tenemos que confiar en que alrededor de nuestro, dice también la palabra, hay un vallado espiritual. Y el primer vallado espiritual es que ve el enemigo, es la presencia de Dios en nuestras vidas, es la sangre de Cristo. Si vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel en la Pascua, el Señor les dijo, ellos por obediencia al Señor, les dijo que pintaran con la sangre del cordero los dinteles y los postes, para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara. La sangre de Cristo, además de limpiarnos, es una protección divina, porque nos protege del enemigo. Es un muro que el enemigo, es un vallado que el enemigo ve en nuestras vidas. Y hoy la sangre del Cordero que era antes, es la sangre de Jesucristo, que es la que nos cubre de todo pecado y nos limpia de todo pecado. Esa es la sangre que el enemigo ve. Por eso el primer vallado espiritual que hay en nuestras vidas, que él ve, es la luz de Cristo, es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y dice, vamos a ir a Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, estamos bien escondidos en Él. Y como dice también el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 139:5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El Señor, entonces ese es el primer vallado espiritual, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero también hay un vallado espiritual por nuestros hijos, por nuestra familia, y muchas veces el Señor nos llama a interceder, a levantar esos vallados. En Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese y no la hallé. El Señor quiere que nosotros nunca dejes de interceder por tu familia, por tus hijos, por el mundo, por la nación, porque el Señor necesita intercesores, necesita que vos te pongas en el lugar del otro, te pares en la brecha, es pararse en la grieta donde el enemigo puede entrar a la vida de esas personas que son vulnerables. Yo me paro a favor de esa persona, me paro para pedir el favor y la misericordia de Dios para que el enemigo no lo destruya. Yo me pongo en el lugar del otro. Eso es interceder. Yo tengo que interceder por mi familia, porque el día que yo dejo de interceder por mi familia, así mi familia no conozca a Cristo, yo tengo que estar intercediendo por ellos. Así mi familia no conozca a Cristo, yo estoy levantando un vallado para que no sean destruidos por el enemigo. Entonces, también hay vallado sobre nuestro hogar y sobre todo lo que tenemos. Todos estos vallados tenía Job. Y vamos a ir a Job 1:7 y vamos a ver lo que le dijo Jehová a Satanás. Dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí vemos, Job tenía estos 3 vallados, pero el Señor tuvo que quitarle los vallados, porque Job era un hombre adinerado porque Dios lo había prosperado. Él era el árabe más rico de la región, pero él tenía un vallado sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus bienes. Y aparte Job dice que levantaba holocaustos todos los días por cada uno de sus hijos, por la duda estos cometieran algún pecado. Vemos que Job hacía sacrificios de adoración y alabanza a Dios por sus hijos. Estaba haciendo vallado por sus hijos. Pero el Señor va a probar a Job. Y es necesario. Dice que él era un hombre temeroso de Dios. Él estaba apartado del pecado. Él apartado del mal. Pero Dios quiere que la fe de Job sea probada, iba a ser probada. Que tengamos un vallado espiritual no significa que no pasemos por circunstancias difíciles. Es que Dios va a pasar con nosotros por esas circunstancias. Porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Él quiere que crezcas en la fe, que tu fe madure. Para eso es la prueba, para madurar, para que tú crezcas. El Señor te quiere enseñar cosas nuevas y que tu fe cada día madure y que crezcas espiritualmente. Y el vallado espiritual de Job entonces es quitado por Dios y vemos que Job, el Señor le pone límites al diablo, le pone límites. Que toque todo menos a Job, menos su vida. Porque la prueba no es lo mismo que la consecuencia. Eso les quiero explicar. La consecuencia es producto de algo que yo hago sin buscar de Dios, sin estar alineado a lo que Dios quiere para mi vida, por mi propia voluntad. Pero las pruebas es para que tú crezcas, quiere llevarte quiere ascenderte de nivel el Señor, quiere madurar tu fe. Entonces a Job le quitaron estos 3 vallados, pero después el Señor dice que le devolvió el doble y Job dice en el 42:5 que finalmente dijo, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Aquí vemos dos niveles de revelación, dos dimensiones diferentes. De oídas te había oído. Sabemos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero Dios no solamente quiere que hayas escuchado hablar de Él, que lo conozcas de oída. Él es un Dios personal. Él se quiere revelar a tu vida. Él quiere que lo conozcas como un Dios vivo, que Él todo lo puede y que nada es imposible para Él. Por eso Él se quiere revelar a tu vida. Él quiere que lo veas, que lo conozcas, que cada día lo busques, cada día más. Porque Él se quiere revelar a la vida de cada uno de nosotros. Y sabemos también que, hermanos, que el pueblo de Israel dice que había perdido su vallado, por cuanto se había apartado de Dios. Y cuando Israel volvió de Babilonia a Jerusalén, sabíamos que estaba todo en ruinas, vemos que lo primero que Dios reconstruyó no es el vallado, es el altar. Primero el altar, después el templo y después el vallado. Porque si no hay altar, no hay arrepentimiento, no hay comunión, intimidad, no hay primer amor, porque Él debe ser nuestro primer amor. Él debe ser lo primero en tu vida. Si no hay sacrificio de alabanza, de adoración, de entregarme en espíritu, en alma y en cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Él, no puede haber vallado. Y el templo es la presencia, que nosotros somos el templo hoy del Espíritu Santo, que su presencia debe estar en nosotros, debe morar en nosotros, la luz de Cristo en nosotros. Si su presencia no está, no puede haber vallado. Por eso el vallado es lo último que el Señor reconstruyó en Jerusalén por su siervo Nehemías. Nehemías, cuando comenzó a reconstruir el vallado, vemos que el enemigo empezó a burlarse, porque es así, cuando vos quieres restaurar tu vida con el Señor y tu comunión con el Señor, el enemigo va a venir a burlarse, a presentarte desánimo, a desanimarte, pero Nehemías siempre confió en Dios. Y dice que la gente que estaba reconstruyendo esos muros, estaban, digamos, en sus puestos, estaban de acuerdo haciendo la obra. Dice Nehemías 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarraban, los que cargaban, con una mano dice que trabajaban y con la otra tenían la espada. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, cada uno con su asignación. Somos un equipo, y un equipo que estamos todos en el mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Ellos dicen que estaban todos haciendo la obra. Cuando el enemigo venía, no te tienes que desanimar, tienes que seguir edificando. Ellos seguían edificando, ellos estaban atentos, alertas a toda acechanza del enemigo, porque con una mano dice que edificaban, pero con la otra tenían la espada del Espíritu, el poder de la palabra de Dios que confronta al enemigo, el poder de la palabra que rompe todo lo que el enemigo quiera traer a tu vida. Por eso es importante estar vigilantes, orando, vigilando, atentos a lo que Dios quiere, que tú sigas avanzando, que tú sigas edificando, no te quedes estancado siempre y confrontando al enemigo con la palabra. Y dice, para terminar, hermanos, Zacarías 2:5, dice la palabra, esta es una visión que tuvo el profeta Zacarías cuando el pueblo estaba volviendo a Jerusalén, que el Señor le dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. La verdadera seguridad no son los muros humanos, la verdadera seguridad es Cristo en nosotros. Esa era la grandeza del pueblo de Jerusalén y también es la seguridad de nuestras vidas. Su presencia de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Por eso cada día, hermanos, hay que buscar la presencia de Dios,
porque Él es nuestra verdadera seguridad. Dios los bendiga, hermano. Vamos a orar.